Cuando lo vi parado en la entrada de mi habitación, con el sobre marrón en la mano y la ceja arqueada como solo lo hacía cuando algo no cuadraba, sentí como mi estómago se contraía. No por miedo. No por culpa. Sino porque sabía exactamente qué había dentro de ese sobre. Sabía lo que encontraría al abrirlo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras despegaba el cierre. Yo intenté hablar, explicar, llenar el aire con alguna excusa que ni siquiera yo creía, pero él no me dejó. Sacó lentamente las hojas, como si cada una pudiera contener una traición distinta. Y sí, ahí estaba. La carta del banco. El aviso de impago. La notificación oficial de que nuestra estabilidad estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes mal armado. No fue el contenido lo que lo devastó. Fue darse cuenta de que se lo había ocultado. Que le había mentido por semanas. Me miró con esa mezcla de tristeza y desconcierto que solo aparece cuando alguien se siente más herido que enojado. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó. No pude responder. Porque no era solo la deuda. Era todo. Era la vergüenza de haber caído. La humillación de no poder sostener mi vida sin ayuda. Y sobre todo, el miedo de lo que vendría después. Porque lo que él no sabía, lo que aún no había descubierto, era que ya había tomado decisiones que lo cambiarían todo. Que había cruzado una línea. Y ahora quiero contarte cómo empezó todo. Antes de que juzgues. Antes de que digas que tú lo habrías hecho diferente. Solo escúchame. Déjame contarte cómo una mujer como yo, decente, leal, fiel durante tantos años, terminó traicionando lo que más quería. Pero primero dime, ¿alguna vez tomaste una decisión desesperada que terminó cambiándolo todo? Siempre pensé que sería capaz de manejar cualquier tormenta que la vida pusiera en mi camino. Tal vez por orgullo. Tal vez por costumbre. Después de tantos años de levantarme a las 6 de la mañana, de tomar el mismo bus, de calentar el mismo café en el microondas de la oficina, me convencí de que la estabilidad era mi escudo. Pero nadie me preparó para el vacío que vino con ese sobre blanco. Reestructuración, lo llamaron. Palabra elegante para decir, ya no eres necesaria. Caminé de regreso a casa con el sobre aún en la mano, como si soltarlo hiciera real el hecho de que, por primera vez en más de 20 años, estaba oficialmente desempleada. El aire pesaba. Cada paso sonaba más hueco. Sabía que tenía que decirle a él. Pero no lo hice. Aún no. Él llegó tarde esa noche, como siempre. Dejó las llaves sobre la encimera, revisó su teléfono y murmuró algo sobre una reunión extendida. Ni siquiera notó que yo no había cocinado. Que mi bolso seguía tirado en el suelo. Que mis ojos estaban hinchados. Me limité a asentir. Sonreí. Fingí. Esa fue la primera mentira. Pequeña, silenciosa, pero necesaria para no romperme en pedazos. Le dije que todo estaba bien. Que había sido un día normal. Pero al día siguiente el primer recordatorio me golpeó, la renta. 48 horas para pagar o enfrentar consecuencias. El contrato era claro. Y no tenía ahorros. Todo se había ido en las cuentas médicas de mi hermana, en la reparación del auto, en esas pequeñas cosas que uno piensa que no importan hasta que suman demasiado. Pensé en pedirle ayuda a él. No sabía cómo. Nuestra relación no estaba basada en dar y recibir. Era más bien un pacto tácito de independencia. Cada uno pagaba lo suyo. No debíamos nada al otro. Eso era parte del equilibrio y romperlo implicaba abrir una puerta que yo no estaba segura de querer atravesar. En vez de hablar con él, decidí llamar al banco. Intenté pedir una prórroga, un préstamo. Pero mi historial, aunque limpio, ya no significaba nada sin ingresos actuales. Me dieron una sonrisa educada por teléfono y lo sentimos, señora. Ese día conocí un nuevo tipo de silencio. El que se siente cuando estás en casa y el reloj suena demasiado fuerte. El que se mete en la piel cuando miras al techo y no sabes si estás esperando una solución o una señal. La puerta sonó justo después del almuerzo.
Era él. No mi pareja. El propietario. Alto con el cabello ya gris y la expresión de quien lo ha visto todo. Me saludó con esa cortesía distante que siempre usaba, pero esta vez había algo más en su tono. Solo quería confirmar que recibió el aviso de pago, dijo. Yo asentí bajando la mirada. Le prometí que lo resolvería pronto. Él no preguntó cómo. Solo asintió y se fue. Esa noche, traté de iniciar una conversación. Le preparé la cena, me senté frente a él con una copa de vino. Pero él estaba absorto en su pantalla, respondiendo correos con esa urgencia que no dejaba espacio para nada más. Me atreví a decir, ¿tienes un minuto? Y él respondió, ahora no, amor. Estoy hasta el cuello. Las palabras no duelen. El tono sí. Esa indiferencia vestida de ocupación. Esa forma sutil de decir, lo tuyo no es prioridad. Guardé el sobre del banco en una gaveta. Cerré con llave. Y con eso también cerré una parte de mí que pedía ayuda. Los días siguientes fueron una mezcla de intentos frustrados por conseguir entrevistas, llamadas que no eran devueltas y currículums enviados al vacío. Mi correo se volvió un cementerio de rechazos. Y cada vez que él me preguntaba cómo iba todo, yo sonreía, bien. Hay algunas opciones interesantes. Mentir se volvió rutina. Un ejercicio de autodefensa. Porque admitir la verdad implicaba aceptar que estaba fracasando. Pasaron 2 semanas. No había trabajo. No había dinero. La renta seguía corriendo. Una tarde me encontré mirando las paredes, pensando en vender mis anillos. En empeñar la computadora. En pedirle al propietario un poco más de tiempo. Pero, ¿cómo se pide algo así sin perder la dignidad? Decidí escribirle. Un correo claro y directo. Necesito una semana más. Solo eso. No hubo respuesta ese día. Ni al siguiente. Pero el tercer día, lo encontré en las escaleras. Me sonrió con suavidad, como si ya supiera todo. Me dijo que pasara por su departamento para hablar. No te preocupes, no es nada grave, dijo. No entendí su tono. Tampoco su mirada. Pero fui. Por miedo. Por desesperación. O tal vez, por otra razón que aún no quería nombrar. Y ahí empezó todo. Aunque yo aún no lo supiera. No sabía qué esperaba encontrar al tocar su puerta. Tal vez una negativa. Tal vez una mirada de juicio o una mueca de impaciencia. En cambio me abrió con una expresión neutra, casi amable, y se hizo a un lado sin decir palabra, invitándome a pasar. Nunca antes había estado en su departamento. Aunque compartíamos edificio desde hacía años, cada uno vivía en su espacio como si el otro no existiera. El interior era cálido ordenado con muebles de madera oscura y lámparas de luz tenue que suavizaban los contornos del silencio. Olía a café recién hecho y a ese incienso que algunas personas usan sin darse cuenta del efecto reconfortante que provoca. Me senté al borde de un sofá que parecía demasiado nuevo para alguien que vivía solo. Él trajo 2 tazas, una para cada uno, y las dejó sobre la mesa de centro. Durante algunos segundos ninguno de los dos habló. Yo me dediqué a mirar mis manos. Él, en cambio, parecía esperar que fuera yo quien iniciara. Así que lo hice. Le agradecí por recibirme, por ser paciente. Le expliqué que las cosas estaban difíciles, que no era falta de responsabilidad sino de circunstancias. Le pedí con la voz más firme que pude encontrar, una semana más. Él me escuchó en silencio, asintiendo con suavidad, sin interrumpirme. Y cuando terminé, no dijo que no. Tampoco dijo que sí. Se limitó a observarme como si estuviera evaluando no mis palabras, sino mi estado. Finalmente se inclinó hacia adelante y dijo algo que no esperaba: entiendo más de lo que crees. Pero este edificio no se mantiene solo. Sentí como se me enfriaban los dedos. Pensé que era el preludio de un rechazo. Me preparé para ello. Pero entonces continuó:
no estoy diciendo que no pueda darte ese tiempo. Solo quiero que entiendas que a veces, cuando dos personas tienen necesidades distintas, también pueden ayudarse de formas distintas. Esa frase se quedó colgando en el aire, ambigua, cargada de algo que no supe interpretar del todo. No pregunté a qué se refería exactamente. No quise abrir una puerta que no sabía si podría cerrar. Solo asentí y prometí que haría todo lo posible por ponerme al día. Al salir de su departamento, el pasillo me pareció más largo de lo habitual. Bajé las escaleras con lentitud, sintiendo como la incertidumbre se deslizaba por mi espalda como una sombra alargada. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba sus palabras una y otra vez, buscándoles un doble sentido, una intención oculta. Pero lo que más me perturbaba no era lo que él había dicho, sino cómo me había sentido al escucharlo, vista. Comprendida. Al día siguiente volví a enviar currículums. Incluso me presenté en persona en algunas tiendas, imprimiendo una sonrisa que no sentía. En todas partes recibí la misma mirada: gracias, la llamaremos. Nadie llamaba. Nadie respondía. Al volver a casa, encontré un sobre pegado a mi puerta. No era una amenaza. Era una nota escrita a mano: si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. La letra era firme, precisa. Guardé la nota en mi bolso sin saber muy bien por qué. Esa noche él volvió a tocar mi puerta. Traía una botella de vino bajo el brazo y una bolsa con pan recién horneado. Demasiado para uno solo, dijo como si se disculpara por la visita. Dudé unos segundos, pero finalmente lo invité a pasar. La cocina aún olía a sopa recalentada, y había papeles por todos lados, pero él no pareció notar el desorden. Nos sentamos en la mesa y comenzamos a hablar. Al principio de banalidades, el vecindario, los ruidos del piso de arriba, el clima cambiante. Pero luego, sin buscarlo, la conversación se volvió más íntima. Me contó que había enviudado hacía 3 años, que la casa estaba llena de recuerdos que ya no dolían pero tampoco desaparecían. Yo le hablé de mis padres, de los domingos en familia que ya no existían, de lo difícil que era sentir que nadie esperaba nada de ti. Fue una charla serena, sin promesas, sin máscaras. Solo 2 personas compartiendo su fragilidad en un espacio neutro. Cuando se hizo tarde, él se levantó para irse. Me tomó la mano no con firmeza, sino con una delicadeza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Y entonces, sin pensarlo, *we kissed*. Fue breve. No incómodo. Tampoco planeado. Solo un instante suspendido, como si ambos hubiéramos olvidado por un segundo quiénes éramos y por qué estábamos ahí. Cuando se separó, no dijo nada. Solo me miró a los ojos y luego salió, cerrando la puerta detrás de él con cuidado. Me quedé de pie unos segundos, tocándome los labios como si necesitara confirmar que había pasado de verdad. No sentí culpa. Tampoco euforia. Fue algo más complejo, más confuso. Una mezcla de alivio y miedo. Durante los días siguientes no volvimos a mencionarlo. Él seguía siendo atento, pero sin insistencias. Yo por mi parte seguía buscando empleo, repasando cuentas, manteniéndome a flote con una energía que no sabía de dónde salía. Pero algo había cambiado. Yo lo sentía. En mi manera de peinarme, de caminar, de mirar el mundo. Había una parte de mí que por primera vez en mucho tiempo se sentía visible. No adorada ni deseada. Solo vista. Y eso, en medio del caos, era lo más peligroso de todo. Durante los días siguientes, cada cosa que hacía parecía teñida de ese momento. No por lo que significaba en sí mismo, sino por todo lo que removía dentro de mí. Me sorprendía tocándome los labios en silencio, sin intención alguna, solo como si quisiera recordar que no había sido una ilusión. No fue un error, pero tampoco fue una promesa. Fue real, pero no se mencionó. Y esa ambigüedad me inquietaba más que cualquier certeza. Continué con mis intentos de encontrar trabajo. Esa mañana me desperté antes de que sonara la alarma. Había anotado la dirección de un pequeño supermercado que, según un cartel mal pegado en su vitrina, buscaba personal para reponer productos.
No era el tipo de empleo que yo había imaginado para esta etapa de mi vida, pero ahora no se trataba de aspiraciones, sino de urgencias. Me puse la ropa más sobria que tenía, recogí el cabello y respiré hondo frente al espejo. En el trayecto el transporte se retrasó y llegué justo cuando abrían. Una mujer joven con rostro de cansancio permanente me entregó un formulario para completar. Me observó mientras lo hacía, sin sonreír, sin esconder el tedio. Cuando terminé me dijo que me llamarían si surgía una vacante. Lo dijo sin mirarme, como si supiera de antemano que no lo harían. Salí de allí con los hombros tensos, sintiendo como el mundo entero se volvía una gran sala de espera donde nunca llamaban tu nombre. Me detuve en una panadería a tomar un café, más por tener un lugar donde pensar que por necesidad real. Allí, desde la ventana, lo vi. Estaba cruzando la calle con una bolsa en la mano, como si fuera lo más natural del mundo. No me había visto, pero yo lo observaba con una mezcla extraña de familiaridad y distancia. No era solo mi arrendador. Ya no. Su presencia se había infiltrado en mis pensamientos, en mis decisiones, incluso en mi forma de caminar. Era perturbador darse cuenta de eso. No me acerqué. No lo saludé. Volví a casa por otro camino. Cuando llegué, la vecina del tercer piso estaba barriendo las escaleras. Me miró de reojo y dijo sin preámbulos: últimamente se le ve mucho por su piso. No respondió a mi saludo anterior. Tampoco necesitaba hacerlo. Su tono decía todo. Me limité a sonreír, aunque sentí como la piel de mi cuello se tensaba. Me molestó más de lo que quise admitir. No por lo que dijo, sino por la verdad que contenía. Sí, él había estado viniendo seguido. Y yo lo había permitido. Entré a mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé en ella durante unos segundos, intentando recuperar la calma. Revisé el teléfono, esperando algún mensaje, una respuesta a los currículums enviados. Nada. Solo un recordatorio automático del banco: su cuenta presenta saldo negativo. Me desplomé en el sofá, no por debilidad, sino porque ya no tenía fuerza para seguir fingiendo que podía con todo. Me había acostumbrado a ser la que resolvía, la que sostenía, la que no pedía ayuda. Pero ahora estaba cayendo. Lentamente, silenciosamente, pero cayendo. Al atardecer, salí a caminar sin rumbo. Necesitaba respirar, ver otra cosa que no fueran las paredes de mi sala. Tomé una ruta que me llevó a una plaza cercana, donde los niños jugaban y las parejas jóvenes se reían sin mirar el reloj. Me senté en una banca y observé, sin formar parte de nada. Me sentí vieja. No por la edad. Por el peso que llevaba encima. Cuando regresé, él estaba en la puerta de su departamento. Tenía en la mano una caja con herramientas, como si hubiera estado reparando algo. Me miró con esa expresión de siempre, ni invasiva, ni distante. Solo presente. Te vi desde la ventana, dijo sin rodeos. Parecías cansada. Asentí. No mentí. No tenía sentido. Lo estoy. ¿Quieres pasar? Tengo café recién hecho. Dudé un segundo, pero acepté. No quería hablar. Solo necesitaba no estar sola. Su cocina estaba iluminada por una lámpara colgante que proyectaba sombras suaves sobre la mesa. El café estaba caliente y fuerte como me gustaba. Nos sentamos uno frente al otro y por primera vez, no hubo conversaciones forzadas. Solo el sonido de las cucharas, del viento en las ventanas, de dos personas compartiendo el mismo silencio. Le conté lo del supermercado. Lo del rechazo implícito. No me ofreció consuelo ni soluciones. Solo me escuchó. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Hay días en que parece que todo está diseñado para hacerte sentir inútil, dije sin mirar sus ojos. Como si no importaras. No es que no importes, respondió con tono sereno. Es que el mundo ya no sabe ver lo que realmente vale. Esas palabras me golpearon con una ternura que no esperaba. No porque fueran extraordinarias, sino porque las dijo sin lástima. Como si supiera de lo que hablaba.
Como si en algún momento también hubiera estado en mi lugar. Me quedé un rato más, tomando pequeños sorbos, sintiendo como el calor de la taza se extendía hasta mis dedos. Cuando me levanté para irme, él no intentó retenerme. Solo dijo: aquí tienes un lugar. Cuando lo necesites. Caminé de regreso a mi departamento con la mente llena de pensamientos que no lograba ordenar. No había pasado nada extraordinario. Ningún giro dramático. Solo un día más en medio de muchos otros. Pero algo sí había cambiado. Yo lo sentía. La línea entre lo correcto y lo necesario se volvía más borrosa con cada día que pasaba. Y aunque no sabía aún hacia dónde me llevaba todo esto, una parte de mí, muy dentro, empezaba a dejar de resistirse. El día siguiente comenzó con la sensación de que algo en el aire había cambiado, aunque no sabía precisar qué era. Me levanté temprano, antes de que sonara el despertador, con el estómago vacío y la mente llena de listas. Una de ellas era mental: revisar correos, llamar a posibles empleadores, repasar contactos de antiguos trabajos. Otra, silenciosa, permanecía escondida e insistente, la que hablaba de la noche anterior y de cómo mi cuerpo recordaba, sin permiso, la cercanía de alguien que hasta hace poco solo era mi arrendador. Mientras desayunaba un café que sabía demasiado amargo, me detuve a observar mi reflejo en la ventana. La luz de la mañana se colaba de manera irregular, dibujando sombras que parecían alargar mis hombros y acentuar la curva de mi espalda. Me recordé a mí misma que aunque todo parecía normal por fuera, por dentro cada pensamiento estaba enredado en una madeja de ansiedad y confusión. No podía ignorarlo, estaba viviendo un momento de vulnerabilidad que en otra circunstancia habría sido insignificante. Ahora cada gesto, cada mirada, cada pequeño contacto tenía un peso que antes no existía. Decidí salir a caminar, necesitaba estirar las piernas, despejarme y sobre todo, evitar quedarme sola con mis pensamientos demasiado tiempo. El aire fresco me recibió con una mezcla de alivio y tensión, y al doblar la esquina había un grupo de personas frente a un edificio que ofrecía cursos de capacitación. Me detuve un instante a leer el cartel: oportunidades de formación profesional para mayores de 45 años. Una mezcla de esperanza y duda se apoderó de mí. Había aprendido a ser cauta con las expectativas, cualquier emoción demasiado fuerte podía convertirse en decepción. Pero al mismo tiempo, era un recordatorio de que aún existían caminos que podía explorar, incluso si el mundo parecía haberse vuelto más estrecho de lo que recordaba. Decidí inscribirme. El formulario era sencillo, pero cada casilla que llenaba me recordaba los años que habían pasado desde mi última formación formal. Me sentí torpe al escribir, como si mis manos no recordaran cómo llenar espacios con seguridad, como si mi memoria corporal estuviera oxidada por la rutina y el confort que había perdido. Entregué el formulario y me fui, con una sensación de logro mezclada con un extraño cansancio que no podía definir. Al regresar a casa, la calle estaba más vacía de lo habitual. Vi a la vecina del tercer piso regando sus plantas en el balcón. Nos saludamos brevemente y ella me lanzó un comentario que me hizo fruncir el ceño: parece que últimamente alguien ha decidido pasar mucho tiempo en su departamento. No supe si hablaba del arrendador o de mí. Tal vez de ambos. Sonreí, pero mi sonrisa no fue natural. Era una máscara que intentaba mantener el control. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo incómodo. Me senté en el sofá, dejando que el peso de la mañana se deslizara por mis hombros. Saqué el teléfono y revisé los mensajes. Nada relevante, solo notificaciones de bancos y alertas de correos antiguos que me recordaban obligaciones que no podía cumplir de inmediato. Suspiré y me recosté, dejando que mi mente divagara hacia pensamientos que trataba de mantener a raya: qué pasaría si no conseguía empleo pronto, qué implicaría enfrentar la renta sin apoyo, cómo explicaría todo esto a él sin sentirme completamente derrotada. Al anochecer, escuché un golpe leve en la puerta. Al abrirla, lo encontré allí con una bolsa en la mano y una expresión tranquila. Traía pan fresco y una botella de leche. Sin hacer comentarios entró, dejó las cosas sobre la mesa y me observó mientras colocaba el pan en la encimera. No dijo nada sobre mi aspecto cansado ni sobre las bolsas de papeles que había dejado dispersas.
Esa neutralidad era reconfortante y al mismo tiempo desconcertante. Nos sentamos frente a frente en la cocina. No hubo comentarios innecesarios, no hubo preguntas incómodas. Él simplemente me ofreció el café y se sentó como si lo que estábamos compartiendo fuera la rutina misma de la vida. Tomé un sorbo y sentí como el calor se filtraba lentamente a través de mis manos, extendiéndose hasta el pecho y recordándome que todavía podía sentir, todavía podía experimentar algo que no fuera ansiedad o culpa. Hablamos de manera casual al principio, de la ciudad, de cómo algunas calles parecían más silenciosas que otras, de la temperatura del agua en el grifo que se negaba a regularse. Pero pronto, sin darme cuenta, la conversación se volvió más personal. Le hablé de mis intentos fallidos de conseguir empleo, de cómo cada gracias, la llamaremos, me dejaba con una mezcla de frustración y vulnerabilidad. Me escuchó con atención, sin ofrecer soluciones mágicas, sin minimizar mis problemas. Solo escuchaba. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Después de un largo silencio, él dijo algo que no esperé: algunos días, parece que todo conspira para que uno se sienta pequeño e inútil. Sus palabras resonaron dentro de mí de manera inesperada. No era un reproche ni un juicio. Era reconocimiento. Y algo dentro de mí reaccionó con una mezcla de alivio y desconcierto. Nos quedamos en silencio nuevamente, pero ahora no era un silencio pesado. Era un silencio compartido, donde cada uno estaba presente sin necesidad de llenar el espacio con explicaciones o palabras. Sentí una especie de paz incómoda, como si pudiera respirar sin el peso de tener que aparentar que todo estaba bajo control. Cuando la hora avanzó y el café se enfrió en nuestras tazas, su gesto fue simple pero significativo. Extendió la mano y, sin esperar nada a cambio, apoyó sus dedos sobre los míos. No era una presión, no era una insinuación. Era un contacto humano que me recordaba que alguien podía estar ahí, simplemente presente, sin condiciones. Me levanté para irme, pero no podía dar un paso sin mirar atrás. Él permaneció sentado observándome y de repente el movimiento de mis labios hacia los suyos fue natural, impulsivo, un acto casi mecánico de reconocimiento. We kissed, El instante fue breve, suficiente para dejar una marca en mi memoria, pero no cambió la rutina inmediata. No hubo promesas ni expectativas. Solo un recuerdo que se quedó flotando entre nosotros, cargado de significado silencioso. Me separé suavemente y salí, cerrando la puerta detrás de mí, y sentí que algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no entendía completamente qué era. Caminé hacia mi apartamento en la penumbra de la noche, con los pasos más lentos de lo habitual, reflexionando sobre cada gesto, cada palabra no dicha, cada mirada que había compartido con él. No había culpabilidad ni euforia. Solo una conciencia aguda de que incluso en la rutina más simple, podían surgir momentos que alteraban todo lo que creías estable. Esa noche me acosté sin cenar, con el café todavía tibio en el cuerpo y la mente llena de pensamientos que no tenían orden ni propósito. Recordé cada pequeño gesto, la forma en que sostuvo la taza, la manera en que escuchaba, cómo su mano se había posado sobre la mía. Todo parecía tan cotidiano y a la vez tan fuera de lugar, como si una parte de mí hubiera despertado a algo que había estado dormido demasiado tiempo. Me dormí con la sensación de que la vida podía ser más compleja de lo que había imaginado, que no todo se medía en trabajo, dinero o rutinas. Que había momentos breves pero significativos, que podían cambiar la percepción de uno mismo y de los demás. Y mientras cerraba los ojos, supe que el día siguiente sería otro desafío, pero con una leve diferencia: no estaría completamente sola en él. Amanecí con la sensación de haber dormido profundamente por primera vez en semanas, pero también con una inquietud que no lograba apartar del pecho. La luz entraba tímida por la ventana, y el sonido lejano de los autos comenzaba a llenar el silencio de la mañana. Me quedé acostada por varios minutos, observando el techo, recordando la noche anterior. No solo el beso, sino todo lo que lo rodeó, la conversación pausada, la atención sin juicio, el simple acto de estar ahí. Había sido un instante breve, sin palabras después, pero no insignificante. Lo sabía por cómo aún me pesaba en los hombros, como una decisión que todavía no sabía si lamentar o agradecer. Me levanté despacio,
tomé una ducha rápida y me vestí con ropa cómoda. No tenía citas ese día, ningún curso, ninguna entrevista. Era uno de esos días suspendidos en los que uno siente que el mundo gira sin que lo llamen a participar. Revisé el correo aunque ya sabía lo que encontraría: notificaciones automáticas, promociones sin sentido, rechazos camuflados en frases educadas. Cerré la computadora sin siquiera responder. Decidí ordenar el apartamento. A veces, cuando la mente está saturada, poner en orden los objetos externos da la falsa sensación de que también se organiza lo interno. Lavé la loza acumulada, doblé ropa, limpié los estantes. Encontré papeles viejos que ya no servían, recibos vencidos, anotaciones de cursos que nunca tomé. Cada cosa que tocaba traía consigo una memoria. Y todas esas memorias parecían corresponder a una versión de mí que ya no existía del todo. Mientras barría el pasillo, escuché pasos por la escalera. Me asomé por la mirilla. Era él. Caminaba despacio con un gesto pensativo en el rostro. No llamó a mi puerta. Entró en su departamento como si nada, como si no hubiera pasado nada. Me quedé unos minutos más junto a la puerta, con el corazón latiendo más rápido de lo que reconocía como normal. Finalmente volví al cuarto sintiéndome tonta por ese impulso de esperar algo, cualquier cosa. A mediodía salí al mercado. Necesitaba algunas cosas básicas: arroz, pan, leche. Nada que pudiera considerarse un lujo. Mientras elegía frutas, escuché a dos mujeres hablar cerca de mí. Una de ellas mencionó el edificio. Hablaban de alguien que se veía muy cómodo con la inquilina del cuarto piso. Me congelé por dentro. No dijeron nombres, pero no necesitaban hacerlo. Esa sensación de estar siendo observada, comentada, clasificada, me golpeó con una mezcla de vergüenza y rabia. Regresé a casa con las bolsas más pesadas de lo que eran en realidad. Me temblaban las manos. No por el peso, sino por la sensación de haber sido expuesta, como si la intimidad que yo pensaba controlada ya hubiera traspasado los muros de mi pequeño espacio. Dejé las bolsas sobre la mesa y me apoyé contra la pared, respirando hondo, luchando contra la idea de esconderme. Pero entonces algo en mí se endureció. ¿Por qué debía sentirme avergonzada? ¿Por haber encontrado consuelo? ¿Por haber aceptado un gesto humano cuando más lo necesitaba? Sabía que no era tan simple. Que el mundo juzgaba. Que las personas hablaban sin entender. Pero también sabía que nadie había estado allí conmigo en esas noches en que el silencio era insoportable y las cuentas no esperaban. Nadie había sostenido mi mano cuando la desesperación me hacía dudar de mi propio valor. Pasaron las horas y la tarde comenzó a caer. Me senté junto a la ventana con una taza de té. Desde allí se veía la entrada del edificio y parte de la calle. Lo vi salir más tarde vestido con una chaqueta gris y pasos tranquilos. Iba a algún lado. No sabía dónde. Ni con quién. Pero por primera vez sentí una punzada que no era solo curiosidad. Era algo más oscuro. Un pequeño destello de celos. Me sorprendió. No por su presencia, sino por la mía. ¿Desde cuándo me importaba tanto su ausencia? ¿En qué momento me había convertido en alguien que esperaba señales, que leía silencios, que analizaba cada gesto? No supe responder. Lo único claro era que había cruzado un umbral invisible, uno del que ya no podía regresar. Al caer la noche volví a revisar los papeles de la capacitación. El curso comenzaba en una semana. Algo en eso me dio una sensación de dirección. Tal vez no era una solución definitiva, pero sí un paso. Me aferré a esa idea como si pudiera salvarme. Poco antes de las 10, tocaron la puerta. Era él. Con una expresión tranquila, pero diferente. Había algo más en sus ojos, un brillo sutil, una pregunta sin formular. Entró sin decir mucho. Traía una bolsa con algo de comida, sopa caliente, pan tostado. Me dijo que había pasado por un lugar donde cocinaban bien, y que pensó que tal vez no había comido. Nos sentamos en la cocina.
Compartimos la comida sin prisas, en silencio, como si el solo hecho de estar en compañía ya fuera suficiente. Me habló de un viejo proyecto que había retomado, algo relacionado con restauración de muebles. Yo escuché agradecida por el sonido de una voz distinta a la mía. Después de comer, recogimos los platos. Me alcanzó un trapo para secar y, mientras hacíamos esa tarea casi absurda en su sencillez, nuestras manos se rozaron. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que nuestros ojos se encontraran. Ninguno dijo nada. Ninguno se movió. Hasta que sin pensarlo, we kissed, Esta vez fue distinto. No por lo que duró, ni por cómo se dio. Sino porque ambos sabíamos que era una elección. No un impulso. No un error. Una decisión silenciosa, tomada desde la necesidad de sentirnos vivos en medio del derrumbe. Nos separamos con suavidad. Él acarició mi mejilla apenas con los dedos, luego me deseó buenas noches y se fue. Cerré la puerta detrás de él, apoyando la espalda contra la madera, con el corazón latiendo fuerte. No sentía culpa. Solo miedo. Miedo a lo que vendría. A lo que significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada por años. Pero también sentía otra cosa. Algo parecido a la esperanza. A la tibieza. A la posibilidad de que incluso en medio del caos, todavía se pudiera encontrar un espacio para respirar. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando que el aire de la ciudad entrara sin permiso. Dejando que todo lo nuevo se mezclara con lo viejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con deudas, ni con rechazos, ni con sombras. Soñé con una mesa compartida. Con una conversación sin prisas. Con una mano que no pedía nada, solo estar ahí. Desperté con una sensación que me costó reconocer. Era calma, pero no de esa que se construye con certezas, sino más bien una pausa entre dos tormentas. Una tregua emocional. Afuera el cielo estaba nublado, y el murmullo lejano del tráfico se mezclaba con el canto ocasional de algún pájaro despistado. Me senté en la cama, mirando el reloj como si me diera una respuesta. No tenía prisa. No tenía cita. Solo tenía ese día por delante extendido como una hoja en blanco que aún no sabía si quería escribir. Me preparé un café y lo bebí en silencio junto a la ventana. No miraba nada en particular, pero sentía que algo dentro de mí se estaba reacomodando, como piezas de un rompecabezas que se hubieran mezclado y ahora buscaban nuevas formas de encajar. Recordé el beso de la noche anterior. No como algo que debiera lamentar, sino como un hecho que ya no podía ignorar. Me sorprendía a mí misma por no sentir remordimiento. Quizá porque en todo ese caos emocional, había sido el único momento en el que no me sentí rota ni frágil. Pasaron varias horas antes de que saliera de casa. Fui al centro comunitario para entregar algunos documentos del curso que pronto comenzaría. El lugar estaba lleno de personas, en su mayoría mujeres, todas con la mirada de quien busca una nueva oportunidad. Me atendieron con rapidez y cordialidad. Sentí una pequeña chispa de dignidad al salir de allí, como si hubiera recuperado un fragmento de la mujer que alguna vez fui. Al regresar, recibí un mensaje inesperado de mi pareja. ¿Cómo estás?, decía, seguido de una carita sonriente. No mencionaba visitas ni cuentas ni mi situación. Era tan superficial que casi me pareció una burla. Respondí con un breve bien, ocupada, y guardé el teléfono sin ganas de seguir una conversación. Me sorprendió lo poco que me afectaba su distancia. Antes habría analizado cada palabra, cada pausa. Ahora solo sentía que hablábamos desde planetas distintos. Subí las escaleras y al llegar a mi piso, encontré una nota debajo de la puerta. Era su letra. Hoy por la tarde, si quieres bajar al patio, estaré pintando. Si no, también está bien. La leí varias veces como si escondiera un significado adicional. No lo tenía. Era simple, directa, respetuosa. La guardé en el bolsillo trasero del pantalón sin decidir aún si iría o no. Pasé la tarde ordenando documentos, sacando ropa vieja para donar, haciendo espacio en los cajones.
En algún momento miré por la ventana hacia el pequeño patio interior del edificio. Lo vi allí con un caballete improvisado y un lienzo a medio pintar. Vestía ropa manchada de color, y movía el pincel con esa calma que solo tienen los que han hecho de la soledad una costumbre. No era un hombre que buscara llamar la atención. Todo en él era contenido, mesurado, sereno. No bajé de inmediato. Esperé. Observé. Necesitaba entender qué estaba sintiendo. Si era curiosidad, afecto, necesidad, o simplemente costumbre. Finalmente, sin anunciarme, bajé las escaleras con paso firme y me acerqué en silencio. Él me miró, sonrió apenas y volvió al lienzo. Me ofreció una silla vieja, que acepté sin decir palabra. Nos quedamos así un largo rato, él pintando, yo observando, los dos respirando el mismo aire sin necesidad de llenarlo de sonidos. Cuando el sol comenzó a bajar, me ofreció una taza de té. Lo tomamos allí mismo en vasos distintos, pero con el mismo calor en las manos. Hablamos de cosas simples, del clima, de los árboles que ya no florecían igual, de un perro que solía pasar por allí y que hacía tiempo no veíamos. Nada trascendental. Nada urgente. Pero cada frase compartida era como una piedra más colocada con cuidado en un puente que nos unía, sin prisa y sin promesas. Me contó que había estado pensando en mudarse, que tal vez era hora de cambiar de barrio. Lo dijo sin dramatismo, como quien informa una decisión práctica. Pero su mirada buscaba la mía con algo más que simple cortesía. No supe qué responder. Me limité a asentir y a bajar la vista. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, pero sí lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. Cuando se hizo de noche, me acompañó hasta la puerta del edificio. No hubo contacto físico ni palabras con doble filo. Solo una despedida leve, casi un susurro. Subí a mi departamento con una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No era tristeza. No era alegría. Era algo más sutil. Tal vez una forma de melancolía por lo que no se dice. Por lo que se siente y se guarda. Ya en casa, encendí la radio. Una melodía instrumental llenó el aire mientras me quitaba los zapatos y me dejaba caer en el sofá. Cerré los ojos y dejé que mi cuerpo descansara. Sentí el peso del día, pero también algo parecido a la paz. La paz de haber compartido un espacio sin expectativas, de haber sido yo misma sin máscaras. Recordé las palabras de la vecina, las miradas en el mercado, el juicio velado en cada comentario que llegaba sin ser invitado. Pero por primera vez no sentí que debía justificarme. No ante nadie. Porque nadie había vivido mis noches en vela, mis manos temblorosas al revisar el saldo del banco, mis pensamientos confusos al intentar comprender cómo había llegado hasta aquí. Y entonces comprendí algo importante, no necesitaba tener todas las respuestas. No debía resolverlo todo en un solo día. Lo único que debía hacer era continuar. Un paso más. Una decisión más. Una palabra dicha o no dicha. Y en medio de todo eso, permitirme sentir. Aunque fuera confuso. Aunque fuera nuevo. Aunque no supiera a dónde me llevaría. Cerré los ojos, dejando que el sonido de la música llenara el espacio. Afuera, la noche caía lenta. Y dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Solo una certeza silenciosa, lo que estaba viviendo no era perfecto, pero era real. Y eso en estos tiempos ya era mucho. La mañana siguiente comenzó como tantas otras, con el ruido apagado del edificio despertando a su ritmo habitual, con puertas que se cerraban, caños que gemían al abrirse, pasos apurados en las escaleras. Pero dentro de mí, nada era igual. Todo lo que había sucedido en las últimas semanas, la pérdida del trabajo, la tensión con mi pareja, las conversaciones con el arrendador, los gestos, los silencios, los 2 besos, se acumulaba en capas que ya no podía ignorar. Sentía que caminaba sobre un suelo delgado, quebradizo, que en cualquier momento podía romperse bajo mis pies. Ese día tenía una reunión virtual de orientación para el curso de formación que comenzaría pronto.
Me senté frente al ordenador con una libreta, intentando adoptar una postura profesional. Escuché a la instructora hablar sobre los módulos, las expectativas, los horarios. Tomé nota sin pensar, como si ese acto mecánico pudiera devolverme la concentración. Pero mi mente iba y venía, saltaba de un recuerdo a otro, de una preocupación a una sospecha. Cuando terminó la reunión, me quedé unos minutos observando la pantalla apagada. No era tristeza lo que sentía. Era una especie de vacío contenido, como si algo se estuviera gestando dentro de mí sin nombre, sin forma, pero con un peso real. Me levanté, caminé por el apartamento con pasos lentos, abrí las ventanas. Necesitaba aire. Movimiento. Algo. Decidí salir a comprar algunas cosas que necesitaba para el curso, una carpeta, bolígrafos, papeles. No eran urgentes, pero necesitaba una excusa para salir. Mientras caminaba por las calles del barrio, notaba cómo todo seguía igual a pesar de que yo sentía que ya no encajaba del mismo modo. Las personas cruzaban las calles, los autos se detenían, los negocios abrían y cerraban. Todo era familiar, pero yo me sentía ajena, como si estuviera observando mi propia vida desde afuera. En la papelería, mientras pagaba, noté que mi teléfono vibraba. Era un mensaje de mi pareja. «Podemos vernos hoy. Necesitamos hablar». Esa frase tan común me provocó un cosquilleo en el estómago. No por temor a lo que dijera, sino por lo que yo ya sabía que no podría decirle. Guardé el teléfono sin responder. No estaba lista. No aún. Regresé a casa con las manos llenas y la mente saturada. Subí las escaleras de forma automática, intentando no pensar demasiado. Al llegar a mi piso, vi su puerta entreabierta. Me detuve dudando si debía saludar. Justo cuando me giraba para entrar a mi departamento, su voz me detuvo. ¿Tienes un minuto? No fue una orden. No fue una invitación cargada de segundas intenciones. Fue una pregunta sencilla, casi vulnerable. Asentí sin palabras y entré. Estaba en medio de ordenar cajas, documentos viejos, herramientas. Me dijo que estaba haciendo limpieza general, que había cosas que llevaba años acumulando sin sentido. Me ofreció agua que acepté sin excusas, y me senté en una de las sillas del comedor. Pasamos un buen rato hablando de todo y de nada. Me mostró un cuaderno donde anotaba frases sueltas, ideas, pequeñas observaciones. Era su forma de no dejar que los días pasaran en blanco, me dijo. Me pareció un gesto tan íntimo como silencioso. Yo, que no había escrito nada personal en años, me pregunté en qué momento dejé de registrar lo que sentía. En un momento el tema inevitable surgió, la posibilidad de que él se mudara. Me lo dijo sin rodeos. Le habían ofrecido un departamento en otro barrio, más pequeño pero con mejores condiciones. No era definitivo aún, pero lo estaba considerando. Sentí una punzada en el pecho. No de pérdida, sino de algo más complejo. No sabía si era decepción, temor o simplemente una confirmación de que lo que estábamos viviendo tenía fecha de vencimiento. No supe qué responderle. Él tampoco esperaba una opinión. Solo lo dijo como quien comparte una decisión personal con alguien que ha sido testigo de una parte importante del proceso. Nos miramos en silencio. Luego cambiamos de tema. Hablamos del curso, de mis expectativas, de las dificultades que había tenido para encontrar empleo. Él me escuchaba con atención, sin interrumpir, sin emitir juicios. Ese tipo de escucha se volvía cada vez más escasa en mi vida. Poco antes de irme, él me acompañó hasta la puerta. Hubo una pausa. Esa clase de pausa en la que uno siente que algo podría suceder, pero ninguno de los dos se mueve. No hubo palabras de más. Solo un gesto, me tocó el brazo apenas con los dedos, como si quisiera decirme que estaba presente. Asentí y salí, cerrando la puerta con cuidado. Regresé a mi departamento y me senté junto a la ventana. El cielo comenzaba a tornarse gris, anunciando una tormenta. El aire era pesado, cargado de humedad. Observé cómo algunas gotas comenzaban a caer dispersas, tímidas, pero persistentes.
Me quedé allí un largo rato con los brazos cruzados, sintiendo como las primeras señales del cambio se deslizaban también dentro de mí. Más tarde, mientras preparaba una cena simple, mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de mi pareja. Estoy en tu edificio, ¿puedo subir? Me quedé quieta unos segundos, el cuchillo aún en la mano, la verdura a medio cortar. Miré la puerta. Miré el teléfono. Respiré hondo. Escribí, sí, pasa. Pocos minutos después, golpeó la puerta. Abrí. Estaba allí con su mochila colgada del hombro y el rostro serio. Entró sin decir palabra. Nos sentamos. No hubo abrazos, ni besos, ni muestras de afecto. Solo dos personas intentando entender en qué momento se había roto la conexión entre ellas. Él comenzó a hablar. Dijo que me notaba distante, que no entendía por qué ya no respondía con el mismo entusiasmo, porque lo evitaba. Mencionó que se había dado cuenta de que algo no estaba bien. Que aunque no lo dijera, él lo sentía. Lo escuché en silencio. No por falta de palabras, sino porque no sabía cómo traducir todo lo que sentía en frases comprensibles. ¿Cómo explicarle que no era solo él? ¿Cómo decirle que lo que me pasaba era más profundo, más estructural, más arraigado a una forma de vida que ya no me sostenía? Cuando terminó, me miró esperando una respuesta. Yo solo dije, estoy cansada. Y fue cierto. Estaba cansada de fingir, de sostener, de callar. Cansada de evitar mis propios sentimientos, de seguir una ruta que ya no era mía. Él asintió, pero no entendió. Me abrazó de forma mecánica, dijo que me llamaría más tarde y se fue. Cerré la puerta con suavidad y me apoyé en ella, sintiendo como el corazón latía con fuerza. No por lo que acababa de pasar, sino por lo que estaba por venir. Y esa noche, cuando ya la oscuridad se había apoderado de todo, escuché un golpe suave en mi puerta. No me sorprendió. Abrí sin preguntar. Y allí estaba él. El otro. El que no me exigía explicaciones. El que no me pedía nada. Solo se quedó en silencio mirándome. Y sin decir una palabra, pasamos la noche juntos, Me desperté antes de que sonara el despertador. La habitación estaba en penumbra, y el aire aún conservaba esa frescura silenciosa que precede al ruido del día. Me quedé quieta, mirando el techo con el cuerpo aún tibio entre las sábanas, como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos para permitirme respirar. No quería moverme. No todavía. No después de lo que había sucedido la noche anterior. Me giré hacia el lado vacío de la cama. Él ya no estaba. Lo supe sin necesidad de mirar el reloj. Era temprano, demasiado. Pero también entendía que su ausencia no era una huida ni una negación. Era simplemente una forma de respetar el silencio necesario que seguiría a todo lo que habíamos cruzado. Me senté en el borde de la cama y apoyé los pies en el suelo frío. Me llevé las manos a la cara. No había lágrimas. No había confusión. Solo un silencio interno que no dolía, pero pesaba. Me duché con lentitud, dejando que el agua recorriera mi cuerpo sin prisa. No quería pensar. No todavía. Cada sensación era nítida, pero al mismo tiempo lejana, como si no terminara de pertenecerme. Me vestí con ropa cómoda, sin maquillarme, sin pretender ser más que lo que era esa mañana, una mujer que acababa de tomar una decisión sin vuelta atrás. La cocina estaba en silencio. Preparé café y me senté junto a la ventana. Afuera los árboles se mecían con suavidad, el cielo aún conservaba ese color indefinido entre gris y azul que siempre me había parecido melancólico. Tomé un sorbo sintiendo el amargor familiar. Sobre la mesa mi teléfono vibró con un mensaje. Lo miré sin apuro. Era de él. Solo 2 palabras, gracias. Siempre. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque sentía que las palabras ya no podían abarcar lo que había entre nosotros. Guardé el teléfono en el cajón y dejé que el silencio volviera a ocupar el espacio. Necesitaba estar sola, al menos por un rato.
Me sentía como si hubiera cruzado una frontera invisible, una de esas que no están marcadas en los mapas, pero que separan claramente un antes de un después. A media mañana salí a caminar. No tenía destino fijo, solo la necesidad de poner el cuerpo en movimiento. El aire fresco me ayudaba a mantener la cabeza despejada. Pasé por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían distintas. Era como si todo lo que había sucedido hubiese modificado también mi manera de mirar el mundo. Entré en una librería de segunda mano. Me gustaba ese lugar. El olor a papel viejo, el crujido de las estanterías, la calma del ambiente. Recorrí los pasillos sin buscar nada en particular. Tomé un libro al azar y me senté en una esquina para hojearlo. No leí más de un par de páginas. Mi mente estaba en otra parte. Cerré el libro y lo dejé en su lugar. Agradecí al vendedor con una sonrisa leve y salí. De regreso me crucé con la vecina del tercer piso. Nos saludamos con una cortesía tensa, como si ambas supiéramos algo que no se podía nombrar. Su mirada fue rápida, inquisitiva. No dijo nada más, pero su silencio decía demasiado. Continué mi camino sin detenerme. No necesitaba su aprobación. Tampoco su juicio. Cuando llegué al edificio, subí lentamente las escaleras. Al pasar por su puerta, me detuve por un segundo. Estaba cerrada, en silencio. No toqué. No quería romper lo que fuera que se había construido la noche anterior. Sentí que cada cosa debía encontrar su tiempo. Y el mío, ahora, era de recogimiento. Al entrar a mi apartamento me quité los zapatos y me dirigí directamente al escritorio. Saqué una hoja en blanco y comencé a escribir. No una carta, no un diario, no una confesión. Solo pensamientos sueltos. Palabras que necesitaba sacar de mi cuerpo. Hacía años que no escribía nada personal. Pero esta vez las frases fluían con una facilidad que me sorprendía. Escribí sobre el miedo, sobre el deseo de no depender de nadie, sobre la sensación de vacío que a veces se llena de la manera menos esperada. Escribí sin censura. Solo para mí. El resto del día pasó con esa mezcla de calma tensa que tienen los días que siguen a una gran decisión. Hice cosas pequeñas, lavé ropa, ordené libros, revisé mis documentos del curso. Trataba de mantener el equilibrio entre la rutina y la reflexión. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar una conversación pendiente. Y no solo con él. También conmigo misma. Al caer la tarde me llegó un nuevo mensaje de mi pareja. ¿Hablamos esta noche? Quiero verte. Esta vez no lo ignoré. Le respondí con una frase simple: sí, puedes venir a las 8. Lo sentí como un acto de honestidad. No porque supiera lo que iba a decir, sino porque ya no podía seguir sosteniendo una relación sin mirarla de frente. Preparé la casa con cuidado. No para recibirlo de forma especial, sino para sentirme en control. Limpié la mesa, encendí una lámpara tenue, dejé una ventana entreabierta. Me serví una infusión y me senté a esperar. A las 8 en punto golpeó la puerta. Abrí. Estaba serio, con los ojos cansados. Entró sin hablar, y nos sentamos frente a frente. Durante un rato ninguno dijo nada. Él fue el primero en romper el silencio. Habló de cómo me notaba distante desde hacía tiempo. De cómo había sentido que algo se había roto entre nosotros, pero no sabía cuándo ni cómo. Yo lo escuché. Cada palabra. Cada pausa. No interrumpí. Cuando terminó fue mi turno. Le hablé con calma, sin rabia, sin acusaciones. Le dije que había estado sosteniendo todo durante demasiado tiempo. Que me había sentido sola, incluso cuando él estaba. Que necesitaba algo que ya no encontraba a su lado. No le hablé del arrendador. No porque quisiera ocultarlo, sino porque entendía que lo importante no era lo que había pasado después, sino lo que había dejado de pasar mucho antes. Él me miró con una mezcla de tristeza y resignación. No discutió. No intentó convencerme. Solo dijo: no lo vi venir.
Y tenía razón. No lo vio venir porque yo tampoco me había permitido verlo hasta que fue inevitable. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad. No lloré. No temblé. Solo respiré hondo y me senté otra vez junto a la ventana. El cielo se había oscurecido por completo. Las luces de la ciudad parpadeaban como si cada una contuviera una historia que yo aún no conocía. Y en medio de esa oscuridad, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No porque tuviera todas las respuestas. No porque supiera lo que vendría. Sino porque al menos por esa noche había sido honesta. Con él. Conmigo. Con lo que sentía. Y eso en este camino lleno de incertidumbres, ya era un comienzo. El amanecer llegó sin sobresaltos, como si la ciudad misma también necesitara un día sin estridencias. La luz entraba poco a poco por la rendija de la cortina, y yo me encontraba ya despierta, con los ojos abiertos desde hacía tiempo, aunque no me hubiera movido de la cama. Estaba quieta, envuelta en una sensación de pausa extraña, como si cada músculo se negara a iniciar el día hasta no entender en qué punto exacto de la historia me encontraba. Me sentía exhausta, no por falta de sueño, sino por la carga acumulada en los días anteriores. El encuentro con mi pareja la noche anterior había sido sereno, casi demasiado. No hubo gritos, ni reclamos, ni dramas innecesarios. Solo la aceptación mutua de que lo que habíamos construido con sus altibajos y silencios ya no tenía el lugar que ocupó alguna vez. La tristeza no venía de perderlo a él, sino de lo que alguna vez representó para mí. Lo entendí mientras lo veía alejarse por última vez. Me levanté lentamente, preparé una infusión y me senté junto a la ventana. El clima estaba templado, sin viento, con nubes altas que no prometían tormenta, pero tampoco sol. Era uno de esos días en los que todo parecía suspendido, sin dirección, esperando una decisión que aún no se había tomado. En la mesa, el cuaderno en el que había comenzado a escribir unos días atrás seguía abierto. Leí las últimas frases que había dejado allí, y me sorprendió el tono, más firme, más claro. Ya no era una descarga emocional, sino el inicio de algo parecido a una reconstrucción. Decidí seguir escribiendo. Esta vez no sobre lo que me faltaba, sino sobre lo que estaba dispuesta a buscar. Escribí sobre mi necesidad de autonomía, sobre el miedo a depender, sobre el deseo de volver a sentirme completa sin necesidad de ser validada por otra persona. Me di cuenta, mientras escribía, de que algo dentro de mí se había roto hacía mucho tiempo. No por él. Ni siquiera por la falta de trabajo o el estrés financiero. Sino por esa costumbre silenciosa de posponerme siempre, de relegar mis emociones, de sostener a los demás sin dejar espacio para que alguien me sostuviera a mí. Al mediodía decidí salir. Tenía que asistir a una breve reunión informativa del curso que estaba por comenzar, esta vez presencial. Me vestí con ropa sencilla pero cuidada, recogí el cabello y me miré en el espejo por unos segundos más de lo habitual. Me vi diferente. No más joven. No más bella. Solo distinta. Como si una parte de mí, enterrada por años de rutina y responsabilidades, comenzara lentamente a salir a la superficie. El camino hasta el centro fue tranquilo. Durante la caminata, respiraba profundo, observando con atención los detalles cotidianos que solían pasarme desapercibidos, las hojas secas en la acera, el olor a pan recién hecho que salía de una panadería, el sonido metálico de una bicicleta al pasar. Era como si el mundo también me estuviera recibiendo de otra manera. La reunión fue breve. Nos hablaron sobre horarios, asistencia, materiales de trabajo. Algunos asistentes conversaban entre ellos como si se conocieran de antes. Yo me mantuve al margen, atenta, presente, pero sin necesidad de forzar ninguna conexión. Me sentía cómoda en mi silencio. Al salir, me detuve en una cafetería pequeña. Pedí un té de jazmín y me senté cerca de una ventana. Desde allí podía ver la calle, el ir y venir de la gente. Me permití observarlo sin juicio, solo con curiosidad. Me pregunté cuántos de ellos estarían también atravesando una etapa de cambio, cuántos llevarían algo oculto bajo la piel, una historia no dicha, una decisión reciente. Cuando terminé, regresé caminando.
Al llegar al edificio vi la puerta del arrendador entreabierta. Dudé si debía tocar. Pero antes de decidir, él salió. Se detuvo al verme con una expresión difícil de definir. No era sorpresa ni incomodidad. Era una especie de calma contenida. Nos saludamos con un gesto y caminamos juntos hasta la entrada. Me preguntó cómo había estado, cómo me sentía. Le respondí con sinceridad, sin adornos. Le dije que estaba en un proceso de transición, que no tenía todas las respuestas, pero que por fin había comenzado a hacerme las preguntas correctas. Él asintió y durante unos minutos hablamos de cosas simples, de cómo cambian los ritmos del barrio según la estación, de los árboles que ya comenzaban a perder sus hojas, de la vecina del tercer piso que parecía tener una opinión sobre todo. Reímos levemente sin exagerar. Era un momento liviano pero sincero. Antes de separarnos me dijo que probablemente en las próximas semanas tendría que mudarse. Que el proceso se estaba acelerando, que era algo que ya venía pensando. Lo dijo con naturalidad, pero en su voz había algo más. No tristeza, pero sí una sensación de cierre. No supe qué decir de inmediato. Solo asentí. Era lógico. Todo tenía su ciclo. Y aunque ese pensamiento me dolía, también me parecía justo. Las personas no están para llenar vacíos, ni para quedarse cuando sus caminos toman otra dirección. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé mucho en esa conversación. En cómo a veces la vida nos pone frente a conexiones inesperadas no para quedárnoslas, sino para mostrarnos algo de nosotros mismos. Sentí gratitud. Y también temor. Porque no sabía qué vendría después. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando con decisión, aunque no supiera a dónde llevaba el camino. Después de cenar, me senté a escribir de nuevo. Pero esta vez no fue una reflexión ni una descarga emocional. Fue una carta. No para él. No para mi expareja. Para mí. Una carta dirigida a esa mujer que había olvidado lo que era ser escuchada, vista, respetada. Le hablé como si estuviera reencontrándome con una parte de mí que se había perdido, no de golpe sino de a poco en la rutina, en el deber, en el miedo. Cuando terminé cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón y apagué la luz. Me acosté sin música, sin televisión, sin distracciones. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Y mientras el sueño llegaba entendí algo más, que lo vivido, lo sentido, incluso lo no dicho, formaba parte de una historia que ya no quería esconder. Una historia que, aunque imperfecta, me había traído de vuelta a mí misma. Y eso para una mujer como yo valía más que cualquier promesa de felicidad instantánea. El último día de ese ciclo no llegó con anuncios ni señales especiales. No hubo tormentas ni cielos despejados. Solo una mañana común, de esas que parecen no prometer nada, pero que se sienten distintas desde dentro. Me desperté sin prisa, sin sobresaltos, con el cuerpo relajado y la mente serena. Sabía que algo se estaba cerrando, no como un portazo, sino como una puerta que se deja entornada para que el aire siga fluyendo. Me quedé en la cama unos minutos más de lo habitual. Miraba el techo como si buscara alguna confirmación externa, pero en realidad ya lo sabía todo. Lo había comprendido durante la noche mientras el silencio me abrazaba con una extraña ternura. Las decisiones tomadas, los caminos recorridos, los vínculos transformados, todo se había asentado, no sin dolor, pero con dignidad. Me levanté, me vestí con ropa cómoda pero bonita. No porque fuera a salir, sino porque sentía que merecía ese gesto hacia mí misma. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que la luz natural inundara cada rincón del departamento. Sentía que estaba respirando de nuevo, pero esta vez sin el peso de tener que justificar cada uno de mis pasos. Sobre la mesa, el cuaderno seguía esperando. No lo abrí. No lo necesitaba. Esa mañana no sentía urgencia por escribir. Lo que tenía que ser dicho ya lo había sido, aunque nadie lo escuchara más que yo. Había recuperado algo más valioso que la estabilidad, había recuperado la intimidad conmigo misma. Sonó el timbre alrededor de las 11. Me sorprendió pero no me alarmé.
Caminé hasta la puerta y abrí. Era él. Con su rostro sereno, una carpeta bajo el brazo y una mirada que no buscaba explicaciones. Me dijo que pasaba a despedirse. Que al día siguiente se mudaría temprano. Que ya todo estaba casi listo. Lo invité a pasar. No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque quería hacerlo. Entró con esa calma suya, recorriendo el espacio con los ojos como si quisiera memorizarlo. Nos sentamos en la cocina, como tantas otras veces, frente a frente con 2 tazas de café entre las manos. Hablamos poco. No hacía falta decir mucho. Me contó que el nuevo lugar era más pequeño, pero tenía buena luz. Que la zona era tranquila. Que tal vez comenzaría a trabajar desde casa. Yo le conté sobre mi curso, sobre mis primeras impresiones, sobre el proyecto que empezaba a armar en mi cabeza. No hablábamos de lo nuestro. No directamente. Pero estaba ahí flotando, envolviéndolo todo. En un momento se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera y dijo algo que se me quedó grabado: no siempre sabemos por qué ciertas personas aparecen en nuestras vidas, pero a veces basta con saber que llegaron cuando más lo necesitábamos. Asentí en silencio, sintiendo que cada palabra encontraba un lugar dentro de mí. Me ayudó a mover una estantería que había querido cambiar de lugar desde hacía semanas. Luego compartimos el almuerzo sencillo, improvisado, pero lleno de esa complicidad sin etiquetas que habíamos construido poco a poco. Cuando terminó, lavó los platos y yo los sequé. No parecía una despedida. No en el sentido clásico. Era más bien una forma de cerrar con respeto, con gratitud, sin dejar heridas abiertas. Antes de irse, me miró con un gesto que no buscaba una reacción. No hubo promesas. No hubo nos veremos ni te llamaré. Solo un cuídate mucho que sonó a verdad. Lo acompañé hasta la puerta, y mientras bajaba las escaleras, sentí que cada uno de sus pasos era también una forma de devolverme espacio. Un espacio que ya no dolía ocupar sola. Cerré la puerta con suavidad y me quedé unos segundos apoyada en ella. Respiré hondo. No había vacío. No había angustia. Había paz. Una paz nueva, madura, ganada con cada renuncia, con cada verdad dicha, con cada silencio respetado. El resto del día transcurrió con naturalidad. Fui al mercado, cociné algo sencillo, acomodé la estantería nueva, revisé los materiales del curso. Al atardecer me senté junto a la ventana, como tantas veces, pero esta vez con una taza de té y una hoja en blanco. Comencé a escribir otra vez, pero no sobre el pasado. Escribí sobre lo que quería construir. Sobre cómo imaginaba los próximos meses. Sobre los pequeños actos que me hacían bien. Pensé en mi pareja. En lo que habíamos sido. En lo que ya no éramos. No con rencor, sino con claridad. Me pregunté si habría forma de cerrar del todo esa historia, o si simplemente seguiría siendo parte de mí en otra forma. Y comprendí que no necesitaba una respuesta. Algunas cosas simplemente se desvanecen con el tiempo, otras se transforman. Pensé también en él. En el hombre que fue abrigo en medio del desorden, sin exigencias, sin planes. No como un salvador, sino como un espejo en el que pude verme distinta. Más libre. Más entera. No sabía si volvería a verlo. No sabía si eso importaba. Lo que sí sabía era que su presencia había sido una pausa necesaria en mi vida. Una pausa que me enseñó a mirarme con otros ojos. La noche cayó sin avisar, y encendí una lámpara cálida. Me envolví en una manta y cerré los ojos por un momento. No había planes perfectos. No había finales felices como en las películas. Pero había verdad. Y con eso bastaba. Cuando finalmente me fui a dormir, lo hice sin peso en el pecho, sin diálogos pendientes, sin escenas por imaginar. Solo con la certeza de que, a pesar de todo, había sobrevivido a una tormenta interna. Y ahora, por fin, podía caminar hacia adelante. Y así, sin grandes giros, sin dramatismos, terminó esa etapa. Una historia que no necesitó escándalos para marcarme.
Solo miradas sinceras, palabras justas y el silencio suficiente para escucharme a mí misma. Y mientras el sueño me envolvía, me repetí en voz baja como un mantra: estoy bien. No perfecta. Pero bien. Y por primera vez, lo creí de verdad.